Bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Yo pienso que lo que hemos recibido, lo que vamos a recibir de parte de Dios, siempre será quitar los estorbos que no nos ayudan a ensancharnos. ¿De acuerdo? Ese es el propósito realmente. En Isaías 54:4 voy a leer, porque si se ha dado cuenta, Isaías 54, todo el capítulo ha sido como el capítulo donde el Señor nos guió a este pasaje que tenemos de ensancharnos para prepararnos para un crecimiento. Mire lo que dice Isaías 54:4. No temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, hoy ponemos delante de ti nuestras vidas. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada persona hoy. Ministranos conforme a esa necesidad, para que podamos no solamente oír tu palabra, sino entenderla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero tratar el tema un mal aliado. Un mal aliado. Lo primero que habla Isaías 54, el versículo 4 que leíamos, es una de las grandes armas que el diablo siempre va a utilizar, y es el temor. Pienso que es una de las cosas que más frenan la preparación, el ensancharnos, el crecer, el recibir la bendición de Dios siempre. Y dice el versículo 4 que el temor produce una confusión. Dice: no temas, pues no serás confundida. Además, mire, el temor no solamente produce confusión. La palabra confusión o el significado puede ser confusión, no saber qué hacer ni saber qué hablar o decir. La confusión es algo fruto del temor, pero el temor no solamente produce el tema de la confusión, es uno de los resultados del temor. Recuerde que el miedo es una emoción normal del ser humano. Usted tiene que aprender a diferenciar en lo que es el miedo y lo que es el temor. El miedo es una emoción del ser humano que cuando se desarrolla, cuando se manifiesta en nosotros, nos permite evitar peligros. Normalmente el miedo que viene a nosotros nos hace sobrevivir a algún tipo de situación. Por eso aparece el miedo que te dice: detente, no pases por allí, no hables con esa persona, se ve medio sospechosa, guarda el celular porque lo están mirando como medio raro. Ese tipo de cosas es lo que aparece como emoción. Pero lo que el Señor a nosotros nos está diciendo es: no temas. Eso no es la emoción del miedo, sino está hablando de algo que ata, que frena, que confunde. El temor siempre te va a decir a ti: ¿para qué lo intentas si nunca te ha funcionado? El temor te dice a ti: inténtalo, pero no se sabe si va a funcionar o no. El temor te habla de frustración, el temor te habla de fracaso. Y déjeme decirle algo, queridos pastores y líderes, ya que estamos hablando como debe ser con gente muy madura espiritualmente. El líder y los pastores somos especialistas en maquillar el temor con algo más espiritual, para que no suene feo que usted diga: tengo temor. No, es muy feo que un pastor diga: tengo temor, tengo miedo, o un líder diga: tengo temor. Entonces la ponemos más espiritual. ¿Qué decimos? Hay que ser prudentes. Hay que ser prudente. No es que tenga miedo, lo que pasa es que soy una persona prudente, que es otra cosa. O el miedo lo maquillamos con: estoy esperando el tiempo de Dios. Suena mucho más espiritual, macheta la frase diciendo: estoy esperando el tiempo de Dios. ¿Para qué digo que tengo miedo? ¿Para qué digo? ¿Para qué lo hago allá? ¿Qué tal que no me salga? ¿Qué tal que lo haga y no resulte? ¿Qué tal y qué tal? Y siempre nosotros estamos tratando de maquillarlo, pero el Señor lo que acá nos habla es que es un muy mal aliado, es un muy mal consejero el temor en la vida de nosotros. Porque escúcheme, el temor y el miedo
es el freno más grande que tenemos nosotros para prepararnos, para ensancharnos, para ampliarnos, para potencializar lo que tenemos. Y bueno, todo lo que anoche les enseñé, el temor es un arma. Ahora, mire lo que dice en Primera de Samuel. Leemos un pasaje que es muy rico en muchas cosas y que es muy conocido. Primera de Samuel 17 con respecto a David y a Goliat, porque realmente el temor se presenta a eso como un gigante. Mire lo que dice Primera de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. El temor, escúcheme bien, es un gigante en muchas personas. El temor a fracasar, el temor a que de pronto las cosas no resulten. Yo, una de las cosas que siempre he enseñado es esto, y quiero que me ponga atención. Con Cristo nosotros ganamos o aprendemos, nunca perdemos. Puede ser que las cosas no nos resulten como nosotros queremos, pero eso a mí no me dice lo que soy. Un día yo les enseñaba, creo que en el encuentro de líderes del año pasado, los números no me dicen quién soy. Los números me dicen que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal, pero no me dicen quién soy. Entonces, el número de células y el número de discípulos no le dicen a usted quién es usted, ni es el llamado suyo. El número lo que nos dice a nosotros es que estamos haciendo cosas bien o estamos haciendo cosas mal. Entonces, empezamos a ganar con Cristo o aprendemos, pero nunca fracasamos, nunca nos frustramos. Lo tomamos como una lección. Hoy no funcionó, vamos a seguir insistiendo. Hay algo que usted me ha escuchado decir. A mí me encanta la historia de David cuando se enfrenta a Goliat. ¿Sabe por qué? Porque un día yo les decía a ustedes, yo he escuchado muy buenas charlas sobre las 5 piedras. Las famosas 5 piedras que escogió David, muy buenas charlas. 5 piedras que tenemos que para derrotar gigantes. Pero para mí, yo siempre he dicho, yo enseño la parte práctica. No le pongo tanta complicación a la Biblia, que a veces por eso nos complicamos tanto en aplicarla, porque nos enredamos tanto en ella, de sacar lo que no hay que sacar, que olvidamos la parte práctica. La pregunta es, ¿por qué David, si tenía tanta fe que el Señor le iba a dar el gigante, por qué no se llevó una sola piedra? ¿Para qué se lleva 5 piedras? Llévese una nomás si tiene tanta fe y se pensaba que le iba a pegar a la primera, pues llévese una sola. Pero aquí está la parte importante. Para David sabía que muchas cosas podían pasar en medio de la batalla. Podía ser que antes la primera no le pegara, ni siquiera le pasaba cerca. De pronto la segunda le pegó, pero le pegó en las rodillas. Y así sucesivamente. Lo que hizo David es, no sé con cuál le voy a pegar, si con la primera o la quinta o la tercera, pero que le pego, le pego. David no estaba pensando en el fracaso. David no estaba pensando en su miedo de decir, ¿y qué tal que me muera acá? David no estaba pensando, ¿y qué tal que me ridiculice la gente porque perdí? ¿Qué tal si en vez de morir termino, no sé, con una pierna amputada? Termino sin un brazo. David no tenía temor, por eso enfrentó a un gigante. Y el temor, queridísimos pastores y líderes, así los maquillemos, sigue teniendo el mismo efecto negativo en nuestras vidas. Es un gigante. Mire lo que dice 1 Samuel 17:10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¿Qué es realmente un gigante? El gigante siempre desafía. Es decir, te lleva a probar tus fuerzas, a medir fuerzas. El temor hace exactamente lo mismo. Los temores en la vida de nosotros, ¿qué tal que esto no funcione? He venido haciendo lo mismo y las cosas no funcionan. En el matrimonio, en las finanzas, en el ministerio, las cosas no me funcionan. He tratado, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que quede ridiculizado acá? ¿Qué tal que las cosas no funcionen? ¿Qué dirán las personas? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirán mis padres? Y siempre el temor frena y es un gigante en muchas personas. Por eso yo les decía, para nosotros como cristianos y más como líderes y pastores, es fácil maquillar el temor hablando de prudencia. A veces la gente dice, mira,
aquí hay que ser prudentes. No, lo que tienes es temor. Ahora, ¿la prudencia existe? Claro que existe. Pero hay que saber cuándo estoy maquillando mi temor con prudencia y cuándo estoy maquillando mi temor con una falsa espiritualidad, diciendo que es el tiempo de Dios. Estoy esperando el tiempo de Dios para que las cosas me funcionen con la célula. Estoy esperando el tiempo de Dios para ese trabajo o para estudiar. Estoy esperando el tiempo de Dios para cambiar mi carácter. No, tienes un miedo y por eso no has podido avanzar. Enfrentas a un gigante que siempre te va a desafiar. Va a querer medir fuerzas contigo. Amén. Ahora, lo primero que quiero enseñarles a ustedes es, ¿qué es el temor? Bíblicamente, ¿qué es el temor? En Proverbios capítulo 29, versículo 25, un versículo muy conocido: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En otra versión dice que el temor es como una trampa. Ojo a lo que le voy a decir. El temor es como una trampa. Querida iglesia, hay una trampa, también detrás de una trampa hay un cazador. El temor no se coloca por sí solo. Si el temor es una trampa, es un lazo, significa que detrás de la trampa hay un cazador. Satanás, como cazador, es experto en este tipo de arma. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros seguimos cayendo en eso. Cuando usted lee la Biblia varias ocasiones, muchas ocasiones, el Señor siempre habla de lo mismo: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Pero el problema de nosotros es ese: tememos, tememos, tememos. Es toda una inversa para nosotros. Entonces, lo que el proverbio dice es que el temor es una trampa. ¿Qué es una trampa? Una trampa es un engaño. ¿Sí me escucharon? A veces muchos de sus temores son solo engaño del diablo, no existen. Usted se los inventa. Sus miedos son inventados. Son películas que usted se pone en su mente fruto del miedo, pero que no existen. La trampa es una farsa. La trampa es una maquinación. La trampa es un cepo. La trampa es una red. La trampa nos inmoviliza. Llámelo como usted quiera. Mire lo que dice el diccionario con respecto al temor. Dice que el temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Ojo a lo que sigue, que fue lo que me llamó la atención. Puede ser real o imaginario. En mi experiencia, el gran porcentaje es imaginario. Es lo que estaba hablando, por ejemplo, la pastora Mónica al principio. Betty también tocó con respecto al tema. Cuando estamos hablando de la economía del país, de cómo suben las cosas, todo el mundo empieza a hacerse es una película. Algo que todavía no existe, algo que no ha sucedido. Pero entonces ya se está imaginando cómo voy a pagar. Seguramente me va a tocar vivir por ahí en la calle y sacar un colchón. Ve a una persona en la calle y dice: seguramente, no sé si a mí algún día me va a tocar esto. Miremos de paso cómo es que se acomoda uno en la calle. ¿Qué lugarcito puede ser bueno para arrinconarme ahí? Los miedos trabajan en la mente del ser humano, pero la gran mayoría son imaginarios, ni siquiera son reales. La gente se llena de temores por todo. Mire, yo no sé si usted se da cuenta, pero a veces nos proferimos tanto los miedos, que usted en cosas muy particulares o diarias combina el miedo. Entonces usted dice: es que me da miedo, no sé, me da miedo subirme a una bicicleta porque de pronto me caigo, me fracturo. Es que me da miedo, de pronto me da miedo pensar en que voy a tener un hijo y qué tal que sea un mal padre, una mala madre. Es que me da miedo, qué tal que compre un auto y quede endeudado. Qué tal que compre una casa y no pueda construirla. Siempre estamos metiendo el miedo como parte de esto. Entonces, querida iglesia, el temor es un lazo, y el lazo tiene siempre un cazador. Siempre tiene un cazador. Mire lo que dice Primera de Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No miedo,
gran miedo. Saúl y David son esa semejanza. Un hombre como Saúl tuvo miedo, no pudo enfrentar. El miedo, escúcheme bien, te hace postergar muchas cosas. O sea, procrastinar. Que me enreda la lengua siempre en esa frase. Muy cheta, pero muy enredadora. Fíjese que ayer yo les enseñaba del problema que hay, pero muchas veces son los miedos. ¿Sabe que a veces la gente dice, es que yo no me quiero comprometer con el liderazgo porque qué tal que no pueda? De una vez ya le metió miedo. Ya se vio fracasado en lo que está haciendo. Yo no me comprometo con Dios porque, ¿y qué tal que yo no pueda? Pues todos estamos en la misma. Todos estamos metidos en la misma bolsa. Pero son los miedos y los temores los que nos hacen postergar muchas cosas. Nos deja, evitémoslo y le huimos. Lo que pasó con Saúl, ¿qué hizo Saúl y su ejército? Se escondió, postergó, huyó. Eso es lo que hace el miedo, querida iglesia. Te hace huir, te hace tomar una dirección totalmente opuesta al propósito, al llamado, a lo que Dios quiere para su vida. Porque eso es el gigante del temor en la vida de una persona. Ahora fíjese cómo este hombre, este cazador, quería ponerle una trampa al pueblo de Israel. Poner miedo, porque esa era la trampa realmente, causarles miedo con su apariencia, con su físico, con sus palabras. Ese era el deseo de él. Pero fíjese cómo las palabras, cómo lo que ellos vieron, causaron ese miedo, y el cazador se toma de ese tipo de cosas. El cazador absorbe, huele la presa, huele el miedo. ¿Si ha escuchado usted esa frase en la naturaleza? Dice, es que huele el miedo. Eso es lo que hace Satanás. Satanás huele el miedo. Sabe que cristiano, por más espiritual que se vea, porque levante las manos al cielo, porque cante, porque dance, porque lea la Biblia, él huele el miedo. Sabe cuando una persona tiene temor en su vida, y ahí le pone el lazo, ahí le pone la trampa, ahí le pone el engaño, ahí le inventa un sinnúmero de cosas que usted y yo no la creemos. A veces real, la gran mayoría imaginarias. Ahora, el miedo, como estábamos diciendo al principio, el miedo siempre va acompañado de confusión. Y para mí siempre hay un principio. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Donde hay confusión, no está Dios metido en el asunto. Si hoy usted vino esta mañana, esta tarde y dijo, hay algo donde yo me siento confundido, significa que Dios no está metido en la situación. Una de las cosas que pueden ayudarnos es la paz que sintamos. Es una de las cosas, porque no todo puede ser de esa manera. Porque hay gente que dice, bueno, entonces yo tengo paz, significa que estoy bien. No, puede ser que estés haciendo mal las cosas y aún así tú mismo sientas paz y tranquilidad, pero eso no significa que estés haciendo bien las cosas delante de Dios. ¿Sí me hago entender? Cuando está Dios hay una paz sobrenatural. Cuando hay confusión, el tema te cambia. Si usted está confundido con algo, Dios no está metido en el asunto. Cuando usted tiene una paz sobrenatural que lo lleva a caminar en el propósito de Dios, ahí usted puede evaluar que las cosas van bien. Amén. Lo segundo que quiero enseñarle, hay dos puertas por las que entra el temor en nuestras vidas. Podemos meterle más si quiere, pero quiero enseñarle dos puertas que noté en esta historia y en parte de la palabra. La primera, que me parece súper importante, primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor. Cuando amas, descansas sin problema, no hay miedo, no hay temor. Cuando amo a alguien con todo el corazón, me siento confiado, seguro, tranquilo. No existe el temor. Cuando algo se perdió, cuando sabemos que nuestro amor se quebró, empezamos a tener esa confusión, empezamos a tener sospechas. ¿Por qué se va con el celular para el baño? Qué maña tan fea. Aparte de todo, hermano, que ocupan es el único baño que hay en la casa, y aparte de todo se sientan ahí, hermano, a ver todos los reels. Y yo a ver, la fila es larga, por Dios. La fila es larga.
Vamos a lo que vamos. El baño antes era el lugar secreto. Íbamos a hacer una o dos cosas. Ahora no. Es la biblioteca de los reels. Ahí vemos los videos, contestamos mensajes. ¿Por qué? No tengo ni idea. Tremenda tecnología. Entonces, eso es un paréntesis solamente. Cuando uno ama, hay tranquilidad, hay paz, no hay confusión. Primera de Juan 4:18 dice: entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay temor, porque el temor lleva en sí castigo, consecuencias, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tristemente, eso es lo que yo quiero decirles de parte de Dios. Si en su vida hay temores que lo han paralizado, que lo están a usted frenando, que ha caído en esa trampa, significa que su amor todavía no ha sido perfeccionado. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Porque cuando tú sientes que eres amado, entonces no tienes ninguna duda de que ese amor será correspondido con paz y tranquilidad y seguridad. Que por más que sucedan cosas en la economía del país, usted no está fijando sus ojos ahí, están puestos en aquel que nos ama, que es proveedor, que es dueño del oro y de la plata. Así que lo demás no me interesa. Cuando yo siento que amo y que realmente Dios a mí me ama, sé que soy la persona elegida. No hay dudas para mí de lo que Dios quiere hacer conmigo. Puede ser que las cosas no me resulten, puede ser que las cosas me resulten bien, pero no significa que no soy bueno. Es lo que yo quiero que usted entienda y lo he enseñado. Lo peor que usted puede hacer es compararse con otras personas. Nunca se compare, porque usted y yo somos únicos. No somos iguales. Que porque al otro le va bien y a mí no me va bien no significa que soy peor. No significa que no soy llamado. Significa que seguramente necesito otro tipo de procesos o estoy haciendo algo mal. No imites por imitar, porque la gente dice: como a ese le va bien, voy a hacer lo que él hace para que a mí me vaya bien, y no le va bien tampoco. Nunca se compare. Es un error terrible que tenemos. Usted es único, yo soy único. No hay nadie más como cada uno de nosotros. En la Biblia lo encontramos siempre. Entonces, lo peor que usted puede hacer, queridísimos pastores y líderes, es empezar a mirar al lado a ver por qué a este sí le va bien y a mí no me va tan bien. Usted concéntrese en lo que Dios a usted le entregó. Usted concéntrese en el llamado que Dios le dio. Lo demás, deje que su amor le guíe. Cuando uno está perfeccionado en el amor de Dios, no hay temores, no hay miedos. No estoy pensando qué tal que lo haga y no me resulte, qué tal que lo vuelva a hacer y no me resulte. No, porque estamos seguros, garantizado en nuestro corazón, que Cristo nos ama y que ese amor es perfecto para nosotros. Y el perfecto amor, que entonces empieza a hacer, echarte fuera los temores y los miedos. Porque si Cristo me ama, me guardará, me protegerá, va a buscar lo mejor para mí, me va a respaldar, va a querer la alegría para mí, el gozo para mí. El Señor no quiere que estemos amargados, tristes, porque abrimos, porque no abrimos, porque tenemos, porque no tenemos. El Señor siempre nos va a hacer producir un fruto, siempre nos va a producir un fruto. La pastora Mónica decía algo hoy interesante: quítele el título de líder, porque a veces uno dice: ¿quiere ser líder? Uy, no, yo no, yo qué tal que no, es que, bueno, quítele el título de líder. Dios a todos nos quiere ver fructificar. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que extendamos su reino. Unos más, otros menos. Ahí está la parábola, pero eso es otra charla. Bueno, no la voy a dar, pero es otra charla. Entonces, la primera puerta para el temor es cuando falta experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas de una manera plena y completa. Y la segunda está en 1 Samuel 17:24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor.
Fíjese que en el versículo 11 dice que ellos veían y tenían gran temor. Y en el versículo 24 dice que veían, perdón, en el 11 oían, en el 24 veían y el resultado fue exactamente lo mismo. Huir de la presencia de ese gigante y tenían gran temor. ¿Sabe qué significa eso? Los temores entran con más fuerza cuando usted dedica demasiado tiempo a pensar en sus temores. David vio lo mismo que Saúl, pero David no empezó a pensar en lo que posiblemente iba a ocurrir si perdiera. Nunca, jamás David calculó eso. David calculó que Dios le iba a dar la victoria. No calculó nunca, escúcheme bien, una derrota. Jamás David calculó una derrota. No dice la Biblia que David yendo escribió un testamento y dijo: por si de pronto el Señor hoy no me respalda, le dejo las ovejas de mi padre a. No dice nunca eso. Para David había solamente una garantía que él iba a vencer. Ahora, con la primera piedra, la tercera o la quinta, no sabía, pero que iba a vencer. De pronto en la primera no le iba bien, de pronto en la tercera tampoco, no le pegaba. Estamos hablando de un hombre de 2,5 metros más o menos, así que había que hacer un cálculo. Pero él sí estaba seguro que Dios le iba a respaldar. David no tenía tiempo para llenar su cabeza de las posibles derrotas. Entonces, cuando usted le dedica tanto tiempo a la derrota, tanto tiempo a lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que puede ocurrir negativo, eso empieza a dañar obviamente su actitud o su forma de reaccionar frente a cada desafío. Dice acá que huyeron y la otra es que tuvieron gran temor. ¿Qué significa huir? El temor te dice: eche para allá, dedíquese a otra cosa. Y usted dice: sí, es que yo no puedo, entonces me voy por otro lado. Pero nunca enfrentar tus miedos, porque detrás de ese temor siempre existe una mejor etapa, como ocurrió con David. Entonces, esas son las dos puertas que por lo que el temor puede entrar a nuestras vidas. Ahora, por último, lo tercero: ¿por qué no debemos tener temor? Primero, lo que enseñé fue que es el temor, las puertas por donde entra el temor. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que no debemos tener temor? En Isaías 43, versículo 5, dice: no temas. Otra vez, es otro capítulo, pero otra vez el Señor: no temas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ese sector, ¿por qué? Sí, claro, exactamente. El Señor dice: no tengan temor. ¿Por qué, Señor, no tengo que tener temor? Porque yo estoy contigo. No es suficiente. El Dios todopoderoso, eterno, omnipotente, omnisciente, el ser más poderoso de todo el universo, te garantiza su compañía. Obviamente si estás haciendo las cosas conforme al propósito de Dios, ¿no? Ojo, porque no nos podemos meter en una vaca loca pensando de que, bueno, Señor, aquí me estoy metiendo, el pastor dijo que tú estarías conmigo. No, eso no dice la Biblia. Dice: no temas mientras nosotros estemos caminando en el propósito de Dios. Y dice: yo voy a estar contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Es la garantía. Lo primero, ¿por qué no tenemos que tener temor? Hay una garantía, hay una promesa, hay algo que Dios nos dijo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso no solamente significa estar al lado nuestro, eso significa defendernos, eso significa iluminarnos, eso significa salvarnos, proveernos, darnos sabiduría, darnos a nosotros la valentía, la creatividad, darnos todas las herramientas para lograr extendernos y prepararnos y poder recoger todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero volvemos a lo mismo. Cuando usted dice: no es temor, es prudencia, evalúe su prudencia. Literal, evalúe esa prudencia. Porque hay gente que para maquillar sus miedos es prudente, y a veces lo que uno discierne no es prudencia, porque yo entiendo lo que es la prudencia.
Pero no puedes confundir el temor con la prudencia, ni tampoco puedes confundir el temor con el tiempo de Dios. No lo puedes confundir. Yo prefiero decir, espero el tiempo de Dios. Imagínense David diciendo, no, yo creo que también espero el tiempo de Dios. De pronto este no es el gigante, está muy fácil para derrotar. Yo quiero que no, por ahora no. Voy a esperar el siguiente colectivo. ¿Por qué no debemos tener temor? Porque es la garantía. La garantía es que Él estará con nosotros. No temas, métase eso en la cabeza y después que le baje al corazón, no temas, porque yo estoy contigo. Con Dios, con Cristo, ganamos o aprendemos, pero nunca nosotros perdemos. Jamás. Así las cosas no nos salga bien, siempre vamos a aprender algo de parte de Dios. Siempre. Así que usted es el que tiene que tomar la decisión si quiere seguir metido en esa trampa y seguir metido en esto que el enemigo muchas veces a nosotros nos mete. Mire lo que dice Primera de Samuel 17, 45. Primera de Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo, tomando lo que le dije al principio: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Tú hablas mucho, hablas cosas despampanantes, hablas cosas terribles, te ves terriblemente grande y superarmado. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No vengo con espada, no vengo con jabalina, vengo con un palo, vengo con unas piedras, vengo con una cauchera, con una resortera. Y entonces dice, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Se la pintó desde el principio. O sea, le avisó cómo lo iba a matar. No fue que dijo, bueno, de ahí en la carrerita vemos a ver qué hacemos. Lo mato, si me funciona, entonces voy, corro, le corto la cabeza, sería dramático y quedaría re bueno en una foto. Él no pensó, imagínese la fe, la seguridad de que Dios estaba con él, que se las cantó desde el principio. O sea, algo que puede decir Goliat es que nunca fue engañado. Desde el principio le dijo tal cual lo que iba a suceder. Le dice, yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En lo que usted ve ahí o en lo que usted lee, usted ve algún tipo de sombra, de temor en la mentalidad y en la manera de ver las cosas frente al temor. David nunca. Él nunca dijo, ¿y ahora qué voy a hacer para pagar? Y ahora me van a echar los hijos del colegio, y ahora no tengo, me van a echar del monoambiente que tengo. Estaba pagando 80,000 y ahora no sé, 300,000 pesos. Por Dios, de esta manera me va a tocar huir. Imagínese David, ¿y qué tal que me corte un brazo? ¿Y qué tal que me ridiculice aquí enfrente de las nenas? ¿Qué hago yo? ¿Cómo después levanto? David no se puso a pensar en eso. Su confianza y la seguridad de que Dios iba a estar con él y le iba a dar la victoria, le hizo ver con claridad lo que iba a ocurrir. En vez de usted estar armándose un panorama negativo, busque cómo se encaja usted en el panorama que Dios quiere para su vida, para su familia, sus finanzas, su ministerio, su vida sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sigue está en Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Otra vez. Y aquí estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Andamos mal. El padre de la fe, llamado Abraham, el Señor le dice, no temas.